¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. En esta hora les saludamos. Iglesia Nueva Jerusalén les saluda en una manera especial, tratando de llevar siempre a cabo el ministerio de la palabra de Dios. No es fácil, hay unos que son críticos, otros pues simplemente no les gusta escuchar el mensaje de Dios, pero esto es solamente para aquellos que se atreven a escuchar el mensaje, que no usan a Dios como un amuleto, que usan a Dios en las buenas y en las malas. Este mensaje o estos mensajes que he venido dando de hace tiempo son solamente para esos, aquellos que usan a Dios solamente cuando tienen algún caso de emergencia, alguna enfermedad. Pues bueno, para esos no, porque a Dios se le da gloria en todo tiempo, esté enfermo o no esté enfermo, tenga dinero o no tenga dinero. Dios siempre debe ser exaltado y siempre debemos buscar un espacio para Dios, para una intimidad con Dios. Eh, este, esta introducción la tomé prácticamente porque de eso trataremos hoy. Hoy, 29 de agosto, cuando son las 4 de la tarde, trataremos este punto tan importante que está dentro del tema titulado Demandas del Discipulado. Y este punto que trataremos hoy lo titulamos Obediencia al Señor. Allí está la clave. Allí está la clave. La obediencia es una palabra sencilla, pero tiene mucho peso en la eternidad. Si nosotros no tenemos obediencia a Dios, eso va a repercutir en la eternidad, en el futuro, cuando nos toque dar cuentas a Dios. Esa palabra obediencia repercutirá, porque esa es la que nos aprobará o nos reprobará, porque si no hubo obediencia en nuestras vidas, seremos totalmente reprobados. Recuerden, Dios no se usa como un amuleto solo cuando tenemos problemas. Dios se usa en todo tiempo, porque gracias a Él nosotros estamos con vida, y el día que nos toque partir también con el Señor, pues daremos gloria a Él, pero ya en su presencia. Así que por una o por otra razón debemos exaltar el nombre del Señor. Así que la obediencia tiene peso en la eternidad. Podemos decir muchas cosas de Dios, pero sujetarnos a su palabra, buscar siempre cómo obedecer a Dios, ahí está lo costoso. Allí es donde la mayoría de nosotros como creyentes o que profesamos amar a Dios simplemente tropezamos en la obediencia. Es difícil, y lo digo por mí mismo, es una palabra que tiene peso, es una palabra difícil de practicar delante de Dios, la obediencia a Él. No es fácil. Podemos decir muchas cosas de Dios, pero cuando nos hablan de obedecerlo, es crítica la situación, es duro la situación. Empezamos a buscar excusas, empezamos a decir que aquello no es tan malo, que hacer aquello no me traerá mucho problema. Empezamos a excusarnos en muchos aspectos de nuestras vidas, pero trataremos de explicar un poquito acerca del discipulado, demandas del discipulado, de lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que en su totalidad Dios demanda de nosotros cuando profesamos conocerlo, cuando profesamos tener una relación con Él. Vamos a ir poco a poco, porque estos tiempos no se lo toma cualquiera. La persona que está viendo en estos momentos, Dios me la bendiga grandemente, le saludo en una manera especial, Dios me la bendiga. Porque en estos tiempos, aún en los tiempos que estamos viviendo tan terrible de pandemia, no muchos se quieren acercar a Dios. Han puesto su confianza totalmente en la vacuna, y yo no estoy en contra de la vacuna, como muchos cristianos. Yo no estoy en contra de la vacuna. Simplemente han puesto su confianza en la vacuna y no en Dios. Así que
vamos a buscar a Dios para que Él sea nuestro guardador, para que Él sea nuestro doctor también, por supuesto, y vamos a salir adelante de todo esto. Pero, repito, ni aún con estas enfermedades tan terribles, la gente se quiere acercar a Dios, porque el Señor tiene razón en todo tiempo. El Señor, su palabra dice, no recuerdo la cita, pero está en el libro de Apocalipsis, dice: y los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así dejaron de invocar a los demonios, dejaron de adorar a las imágenes, dejaron de participar en hechos malos, ni aún así, dice la palabra en Apocalipsis, los que no fueron muertos con estas plagas, aún así, no abandonaron el hábito, no dejaron de adorar a las estatuas que no pueden ver, dice claramente la palabra, ni oír nada. Es terrible cómo está pasando la tribulación en el mundo entero, porque esta pandemia es para el mundo entero. Es terrible, y ni aún así quieren sujetarse. Gloria a Dios por los que están conectados. Francisco Rogel, Dios te bendiga. Rubén Morales, Dios te bendiga. Rubén, mucho gusto saludarte por este medio, aunque sea, te saludo y te bendigo en el nombre de Jesús. Porque los tiempos son difíciles, los tiempos son tiempos muy difíciles, donde la palabra dice que vendrán cosas peores todavía. Entonces es necesario en estos tiempos obedecer a nuestro Señor, porque el Señor está haciendo un llamado. El Señor está haciendo un llamado, y nosotros lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él en medio de nuestros errores, de nuestras dificultades. Hay que acercarnos a ese Dios poderoso. No cuesta nada acercarnos a Dios, nada cuesta. La obediencia tiene peso. Aquí es donde la mayoría de nosotros, como creyentes, tropezamos. Si yo digo que no es cierto, soy un hipócrita. Aquí tropezamos, aquí fallamos, y aquí es donde nos vamos a arrodillar ante nuestro Señor y pedir perdón, porque obedecer tiene costo. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Vamos a ver qué nos dice la palabra en este Evangelio de Juan, donde en el capítulo 8, donde nos habla acerca de lo que nuestro Señor quiere y anhela para nosotros, porque el Señor siempre quiere el bien. El Señor siempre está deseando bien para nuestras vidas. 8:31 del Evangelio de San Juan dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Oiga, habían creído. La palabra dice aquí en San Juan 8:31 que había muchos judíos que habían creído en Él. Pero creer no lo es todo. Dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan. Pero no es creer. Pero Jesús le dice una palabra importante para ser aprobados. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que si ustedes permanecen, dice Jesús, en mi palabra, serán verdaderamente discípulos. Hablando del discipulado, recuerden que el tema se titula Demandas del discipulado. El 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De qué nos hará libre la verdad? De toda religiosidad, de todo aquel que dice: no, pues yo soy adventista, yo soy testigo de Jehová, yo soy pentecostés, yo soy presbiteriano, yo soy musulmán, yo soy mormón, Dios nos va a quitar todo eso y nos va a hacer verdaderos adoradores. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad nos hará libres de todo ese precepto de religiosidad. No, pues que yo soy católico, testigo de Jehová, adventista, pentecostés.
Yo no sé si usted ha escuchado a mí decir de qué religión soy o de qué denominación, mejor dicho, soy. No, no lo digo porque trato de seguir a Dios, trato de seguir a Cristo. Yo estudio preceptos de Dios en su palabra y oiga bien, trato de hacerlo porque no me autodenomino perfecto, porque eso sería hipócrita, eso sería falso. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor quiere, dice, y conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad nos hará libre de todos esos prejuicios que tenemos también cuando nos acercamos a escuchar la palabra. Cuando alguien también se nos acerca, ya vamos con la idea de atacarlo y no escuchamos nunca alguna palabra fructífera que venga a nuestras vidas por parte de aquella persona que viene a hablarnos de Dios. Es importante escuchar, es importante quitar esa mente llena de prejuicios, porque no es bueno. Eso nos pone una barrera para que nosotros no seamos libres. Entonces, ser discípulo de Jesús no es tan fácil como muchos lo creen. En esta cita vemos una gran demanda del Señor, pues dice claramente que quien es contado como verdadero discípulo es solo aquel que permanece en su palabra. Permanecer es sinónimo de obediencia. Solamente aquel, dice San Juan 8:31, seréis verdaderamente mis discípulos si nosotros permanecemos en la palabra de Dios. Solamente aquellos que permanecen en la palabra son verdaderos discípulos. Oye, te digo a ti y aquel que va a ver y va a escuchar este video, se lo digo a todo aquel que va a ver y escuchar. Mire, hablar de Dios es fácil, obedecerlo es difícil. Hoy estamos tratando el punto de obediencia al Señor. Es difícil, es permanecer en la palabra de Dios, es difícil. Permanecer es sujetarse a ella, a llenarse de ella, y no tan solo llenarse de ella, sino llevarla a la práctica. Eso es obediencia. Ahora vamos a ver qué nos dice Lucas 6:46. Allí, en esa cita, está algo muy importante que yo quiero darte en esta tarde. Una cita importante. Lucas 6:46 al 49 nos dice de la siguiente manera, y quiero que ponga atención usted, porque esto es importante. No es nada más de invocar, de decir, bueno, voy a rezarle a este santo porque siento que así voy a llegar a Dios. No, de ninguna manera. Esto no se trata de eso, esto se trata de obediencia, que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5, que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, dice así la palabra del Señor. En Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Es por eso que te motivo a esforzarnos, a obedecer a nuestro Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace o las lleva a la práctica, les indicaré a quién es semejante, dice la palabra. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, porque no basta ser creyente, mas el que oyó, porque muchos pueden escuchar, y yo te invito a practicar. El que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella persona o de aquella casa. Cuando nosotros ponemos el fundamento en religiosidades, en cosas tradicionales, en que no puedo dejar aquello porque es tradición mío. No, cuando nosotros ponemos el fundamento en esas cosas, nosotros, créeme que estamos más que fracasados. Porque Jesucristo dice,
aquel que edificó su casa sobre la roca. Ese vino ríos, o sea, vinieron doctrinas, vinieron a tratar de convencerte de otro modo, que adores a aquel, que le brindes cantos a aquel, que le hagas un altar a aquel, que le hagas esto a aquel santo me refiero, pues. Y sabes una cosa, vienen esos tipos de río contra tu vida cuando tu casa está cimentada. No te van a mover porque tú tienes conocimiento de la palabra de Dios. No te van a mover, no te van a llevar a desgracia. Todo eso se va a ir. Entonces, dice, esta palabra por parte de Cristo es muy fuerte, pues dice claramente que todo aquel que anhele ir a Él debe oír su palabra y hacerla. Aquí es donde está lo difícil. Mucha gente se acercaba a Jesús en tiempos cuando Jesús tuvo su ministerio terrenal. Mucha gente se acercaba porque en sí había judíos que desde su niñez, de hecho los judíos en tiempo antiguo y hasta hoy, hasta la fecha, su anhelo y sus principios son la palabra de Dios, son buscar siempre el rostro de Dios. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué Jesús le dice así a estos judíos? ¿Por qué Jesús le dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Lo habían estado invocando desde tiempos antiguos, desde antes de su aparición en la tierra. Buscaban a Jehová Dios y le rendían holocausto. Había un altar de bronce en un terreno especial que medía más o menos como 11 kilómetros, a la redonda o cuadrado se puede decir, más o menos, pero más. En realidad era mucho terreno lo del templo, donde estaba dividido por atrios. Estaba el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles, el atrio de los sacerdotes, el atrio de los judíos que eran puros, que entre comillas eran sin mancha, entre comillas hablando. Pero Jesús no vino sobre esos. Jesús les dijo que estaban reprobados. Jesús le dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen? O sea, ¿por qué me están brindando todos esos sacrificios y todo aquello y no se sujetan a mi palabra? ¿Por qué lo dijo? Porque no lo seguían a Él, porque no lo obedecían a Él. Entonces Jesús quiere obediencia y no sacrificios. A la luz de esta cita, vemos el gran resultado que produce obedecer la palabra, obedecer la palabra. Hay una seguridad absoluta, hay firmeza, no hay dudas. La cita que le acabo de leer de Lucas 6, 46 al 49, donde Jesús compara a dos personas, usa como figura a dos constructores, los usa y para hablarnos de cómo debe ser el fundamento. Hay uno que siguió a Dios creyendo en Cristo, buscando a Cristo, dependiendo de Cristo, y otro, hablando literalmente, y es lo que Cristo quiso proyectar cuando dice que el fundamento lo puso sobre la roca. Siguió a Cristo, buscó la doctrina de Cristo, buscó una sana dirección de Dios, y esa persona no cayó. ¿Por qué? Porque su fundamento estaba en Cristo, así hablando bien como lo que Cristo quiso dar a entender. Esta cita habla de tener seguridad, tener certeza, porque para seguir a Cristo, hablando de la obediencia, seguir a Dios, como usted lo quiera llamar, no es fácil, no es cuestión de religión, es cuestión de amor a Dios. Es cuestión de amor y obediencia a Dios. No es cuestión de que voy a seguir a este fulano porque predica bonito. No es cuestión de eso. Es cuestión de entre tú y Dios. Yo y Dios. La relación con Dios es personal. Y la respuesta que demos a nuestro Dios con respecto a la obediencia, esa tendrá peso en la eternidad. Dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, aquí profetizamos en tu nombre,
echamos fuera demonios en tu nombre. Y dice que Cristo les contestará, nunca los conocí. ¿Por qué razón dice Cristo esa palabra tan dura? Sencillo, porque no hubo obediencia. Ahora, Cristo respalda su palabra, por supuesto. La persona que predica puede ser el más pecador del mundo. La persona que habla de Cristo puede ser el más pecador. Pero la palabra de Dios siempre va a ser respaldada. ¿Por qué? Porque es de Dios. Porque no es palabra mía, no es palabra del predicador, es palabra de Dios. Y por tanto, esa palabra va a ser respaldada por nuestro Señor. Pero la obediencia es otra cosa. La obediencia demanda esfuerzo. Es tener esfuerzo. ¿Y qué es tener esfuerzo? Demanda esfuerzo. ¿Por qué razón? La obediencia. La obediencia demanda esfuerzo porque hay que alejarnos de muchas cosas. Hay que sujetarnos a la santidad de Dios. A mí, a veces, yo doy gloria a Dios por los que se atreven a mirar. Tengo 2 personas mirando esta transmisión, pero hay unos que se asoman y ven que es palabra de Dios. ¡Fum! Se desaparecen, se esfuman de la transmisión. ¿Por qué motivo? Porque no todos quieren obedecer, no todos quieren una... y te aseguro que se van diciendo, porque ya los he escuchado, es que no necesito escuchar tanto, es que no necesito ir a la iglesia cuando Dios dice que vayas a la iglesia, es que no necesito escuchar cuando Dios dice que escuches la palabra. O sea, empezamos a hacer un caparazón en nuestro corazón que la palabra no puede hacer efecto allí. Por eso es importante lo que usted está haciendo. Rubén Morales, Dios te bendiga. De veras que este varón siempre ha estado, allí está, escuchando la palabra. Gloria al Señor, yo sé que Dios lo va a recompensar grandemente. Nuestro Señor Jesucristo, desde el momento en que vino a la tierra, Él buscaba adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Busca tales adoradores. Perdón. Dios busca discípulos obedientes. Recordemos que ser discípulo es un aprendiz, es alguien que está aprendiendo. Sigamos adelante, buscando a Dios. Y Dios, al buscarlo, nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y nosotros, como respuesta a ello, vamos a dar una vida llena de obediencia a Él, llena de sacrificio a Él. Yo no estoy hablando de sacrificio que se flagelen, que en los tiempos de Semana Santa se crucifiquen allí en una cruz. Yo no estoy hablando de esas locuras. Yo estoy hablando de sujetarte a Dios, de obedecer a nuestro Señor. Que Dios te bendiga en esta maravillosa tarde. Miramos prácticamente solamente 2 citas bíblicas que con eso basta para decir. Hay muchas donde el Señor demanda, por supuesto, obediencia, pero solamente esas 2 tomamos porque para muestra basta un botón. Usted sabe que Dios es un Dios santo y nosotros debemos imitarlo a Él, no en perfección, pero sí luchar y sacrificarnos por imitar a ese Dios poderoso. Que Dios me los bendiga poderosamente. Yo sé que más tarde mirarán este video y sé que Dios los va a recompensar también a aquellos que se van a atrever a mirar y escuchar este video. Pero Dios me los bendiga poderosamente
en el nombre de Jesús. A cada uno de ustedes, a cada uno, también los que entran y se salen de la transmisión, que no tienen ni siquiera media hora o 20 minutos para escuchar palabra de Dios, también a esos, que Dios los bendiga y que Dios transforme sus corazones por hambre de la palabra. Dios les bendiga, enhorabuena, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que la gloria de Dios les inunde y sobre todo que su corazón sea transformado, renovado día con día, como dice el apóstol Pablo, y que nuestro viejo hombre vaya muriendo cada día más, y vayamos buscando más la presencia de Dios. Dios te bendiga, hasta la próxima. La próxima semana estaremos viendo el punto en el mismo tema, demanda del discipulado, una vida fructífera. Es una vida fructífera. Dios quiere una vida llena de fruto. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Dios anhela para ti y para mí una vida llena de fruto. Dios te bendiga entonces. Que Dios te guarde. Amén.